Bueno, 7:46 de la mañana tenemos nuestra primer invitada del día. Tenemos una videollamada, ella es profesora de la UNE, está en la parte de toxicología y química legal. Vamos a hablar con la doctora Ana María Torres. Muy buenos días, Ana María, muchas gracias por recibirnos, por contactarte con nosotros. Desde Informativo Federal Amanecer te saludamos Fernanda, Lili y Mauricio. ¿Cómo estás? ¿Qué tal, Fernanda, Lili, Mauricio? Entonces, mucho gusto de conocerlos y buenos días. Acá bastante lluvioso, perdón por lo mojada que estoy, me acabo de empapar. Hay mucha humedad el día de hoy. No, y queríamos saber si llovía o no, así que ya nos dio el dato. Buen dato de que sigue lloviendo entonces. Entonces vamos a hablar, hoy vamos a hablar, Ana María, de los animales peligrosos que tenemos en nuestra región, más en nuestra parte, en nuestra zona del norte. Sí, quiero aclarar que si decimos peligrosos, en este caso lo que yo puedo aportar es peligroso en sentido de que tengan veneno, o sea, que sean animales tóxicos, ¿sí? Eso es lo que me compete, digamos. Y bueno, en nuestra región tenemos escorpiones venenosos, tenemos arañas venenosas, tenemos víboras venenosas. O sea, tenemos una buena fauna de este tipo que hay que conocer, ¿no es cierto? Que esto... Sí. Esto se puede ver mucho más por ahí en el calor, en cuanto a las serpientes, en el campo y demás, ¿no? Vemos cada vez más como que salen más, acá si bien se trabajan, que por ahí rescatan estos tipos de animales. Sí, justamente la semana pasada se vio una cascabel, nada menos, una serpiente de cascabel en plena costanera. Y bueno, hace unos meses atrás han tenido un accidente con Yarará, ¿no es cierto?, con su ministra de Salud en este caso, pero hay muchísimos accidentes, por eso es importante la difusión. Les agradezco esta posibilidad de comentar cuáles son los ejemplares a los que hay que, digamos, no tenerles miedo, pero sí respetar. Doctora, entonces, Mauricio lo saluda, ¿cómo le va? Le quiero preguntar, ¿qué escorpiones, arañas y víboras venenosas fuertes hay? Bien, porque hay muchas más cosas que pueden llegar a tener un problema de salud, ¿no? Pero lo más importante en nuestra región, dentro de los escorpiones, tenemos un solo género que es tóxico, que es el Titius, el que pasaron recién en la imagen. Sí. Y es muy fácil de reconocer, no sé si en algún momento quieren que lo mostremos. Sí. Bueno, ahí se ve, son los dos que hay acá, los venenosos. El de la izquierda, a mi izquierda, el que tiene 3 rayitas en el cefalotórax, ¿vieron 3 rayitas más oscuras? Sí. Ese es un Titius trivitatus. Y el de al lado, el de la derecha, que es todo oscurito, ese es Titius confluens. O sea, tenemos un género venenoso y 2 especies. Doctora, ¿qué tenemos que hacer si en nuestra casa aparece uno de estos animales? ¿Son insectos? ¿Qué son? Son arácnidos. Arácnidos, bien. Son arácnidos. Dentro de los arácnidos tenés escorpiones y arañas. ¿Qué tenemos que hacer? Y otras cosas más, pero de los venenosos esos. Si me llega a escuchar un biólogo me mata, porque son muchos más, pero dentro de los que me interesan a mí, escorpiones y arañas. Que hay en nuestra región. ¿Qué hacemos si vemos uno de estos en nuestra casa, en algún rincón? Vio que siempre nos dicen que si aparecemos o si vemos uno de estos, lo primero que hay que cortarle es la cola. Ay, ¿por qué? No. Porque le saca el veneno. No, o sea, lo único peligroso... Sí, eso viene porque el veneno lo tienen en el telson, que es esa partecita que ustedes ven que tiene como una uña, el último terjito, o sea, la última parte de la cola tiene una uña venenosa. Entonces, en esa última porción tiene la glándula del veneno. Por eso dicen eso, si le cortás el escorpión no puede hacer otra cosa si uno le corta esa parte, porque ahí está su veneno, que es un veneno neurotóxico. Ustedes saben que se equipara el veneno al de la cascabel. Fíjense lo venenoso que es. Lo que pasa es que inyecta tan poca cantidad de veneno que entonces no es tan peligroso para una persona adulta. Pero siempre tenemos que tener cuidado con los niños. Un niño puede tener un accidente grave. ¿Sí? Un niño o personas mayores, adultas, que tengan algún problema de base, por ejemplo, que sean cardíacas, hipertensas, también pueden generar un accidente grave. Pero sobre todo los niños, los muy pequeñitos, menos de 5 años, 10 kilos, porque tiene que ver también con la cantidad de peso en donde se distribuye este veneno, ¿no es cierto? Y doctora, ¿y qué hacer? ¿Qué hacer cuando lo vemos, si aparece en nuestra casa? Lo primero que uno va a tender a hacer seguramente es querer matarlo por el miedo, ¿no? Pero se sugiere que hay que buscar un frasco y ponerlo y llevarlo a cierto lugar. O sea, ¿qué hacemos en esta situación nosotros cuando encontramos en nuestra casa uno?
Mira, hay que tenerle respeto. Ajá. Si uno está cerca de su telson, puede resultar accidentado. Entonces, si uno no tiene agilidad, destreza para cazarlos, yo le recomiendo que va abajo de la hojota siempre, ¿no? Exactamente. Y creo que salen mucho en verano, más que nada, tiene que tener cuidado al cazarlos, porque se le dice un frasco de vidrio, porque no pueden trepar si la superficie es lisa. Por eso se le habla de un frasco de vidrio siempre. Uno pone el frasco al revés, digamos, y luego le pasa una hoja o alguna cosa por abajo y lo da vuelta. Entonces, en ese momento uno puede cazarlo al escorpión vivo, y no puede trepar el vidrio. Sí puede trepar superficies rugosas, como paredes, porque se resbalan y no pueden trepar, ¿no es cierto? Claro, porque la hojota, la zapatilla es la primera reacción que uno tiene cuando los ve, porque le produce mucho miedo, teniendo en cuenta esto que usted nos está explicando del veneno que tienen, más allá que para un adulto puede ser poco, diríamos, pero para un niño sí puede tener graves consecuencias. Por eso todo va a depender de quienes vivan en esta casa, ¿no es cierto? Si uno tiene niños, y bueno, yo no les recomendaría cazarlos ni dejarlos vivos, porque pueden ser peligrosos. Pero en realidad ellos tienen un fin en la naturaleza, que es justamente comer cucarachas. Ellos comen cucarachas, comen grillos y aparecen en las casas justamente porque van en busca de su alimento. Ellos, cuando uno tiene cucarachas en la casa, que a veces uno ni se da cuenta, ¿no? Pero si hay cucarachas, ellos van a llegar porque van para comer. ¿Y tienen su alimento? ¿Tienen alguna zona ellos que habitan, diríamos, o sea, en una zona donde hay ladrillos, donde hay mucha tierra o arena? Sí, vieron, siempre se recomienda, por ejemplo, si uno tiene huecos en las paredes, rellenarlos. Siempre están en las cañerías, por ejemplo, en el baño, uno lo puede encontrar siempre, porque ahí está lleno de cucarachas. Claro. Entonces, justamente una de las prevenciones es poner una red o poner una tapa sobre el, ¿cómo se llama? Sobre el desagüe del baño, colocar una red, una rejilla, media sombra, algo que haga que no puedan entrar a la casa por las rejillas de los baños, porque por ahí entran. Doctora, ¿y por qué se da que se los puede ver más en la temporada de verano, por así decirlo? Mira, los escorpiones están activos todo el año. No hay diferencia, pero sí se los ve más porque también se ven más cucarachas. Es donde están, pero están activos todo el año. Lo que sí hay una diferencia es el horario. Al caer la tardecita, al caer la tarde, están más activos. Ahí sí se nota una pequeña diferencia. Y justamente a esta hora es donde penetran a las casas, porque digamos, en el peridomicilio están generalmente cuando hay escombros, cuando hay ladrillos, acúmulo de hojas. Entonces, a la tardecita aprovechan para entrar a las casas. Entonces, ahí es donde hay que tener cuidado y hay que tener prevención. Generalmente se aconseja que pongan, ¿vieron las viboritas de trapo, digamos? Para la luz de las paredes. Claro. ¿Sí? Entonces, tapar la luz de las puertas, tapar las rejillas del baño con algo que permita, fíjense que esto tiene 4 o 5 centímetros de tamaño como máximo, ¿no es cierto? Entonces, una rejilla como para que no le permitan el ingreso. Doctora. Pero sí, y después, por supuesto, limpiar los alrededor de la casa. No tiene que haber escombros, no tiene que haber acúmulo de hojas, de ramas. Y en el interior, fumigar en forma continua, ¿sí? Para eliminar las cucarachas y también los escorpiones. Claro, entonces nosotros lo que primero tenemos que hacer es eliminar las cucarachas, porque de ahí surge todo. Claro. Totalmente, sí. Y con respecto a las arañas, como se le dice la araña pollito, veíamos imágenes. No es tóxica, pobrecita, no. Claro, pero igual te causa ese temor. Yo, por ejemplo, yo vivía en un pueblo cuando era chica en Las Palmas, donde había mucha vegetación y cada 2 por 3 hasta una noche habían encontrado arriba de mi habitación, estaba caminando por las paredes, imagínense. Yo me cansé de ver ese tipo de arañas en el barrio. Imposible que no te dé miedo o algo. Por eso siempre dice que las chiquititas somos difíciles. Las grandes, en este caso se cumple, las grandes son buenas. No, sí. Las arañas pollitos son del género Gramóstola y no son venenosas. Sí te pueden dar una reacción alérgica porque tienen pelos y ellos como defensa eyectan estos pelos y pueden provocar alergias en la piel, pero nada más. No hacen nada más que eso. Pero la impresión te la causa igual, ¿eh?
Claro, ya de eso, del hecho de verlo nomás ya. Sí, por eso también las matan, ¿no? Por el susto que provoca, pero en realidad no hacen nada. Ay, pobrecita, por Dios, no. Sí. Pues yo me acuerdo que en el barrio había tantas, sí, porque había tantas, yo lo que me acuerdo, ¿no? De cuando era chiquita, yo me acuerdo que mi papá los ponía en un frasco y bueno, las guardaba ahí, digamos, cuando andaban caminando por las paredes o algo, porque andaban en el barrio, o sea, había mucha vegetación, o en alguna casa había un ladrillos, en construcción algo, y bueno, aparecían mucho, igual que las serpientes, ¿no? Algunos la tienen de mascota, la gramóstola, pobre. No, pero pueden provocar una reacción alérgica hasta ahí. Lo mismo los escorpiones, vos sabés, los escorpiones que son grandes no son venenosos. Los venenosos son los chicos, sí. Y las arañas igual. Acá de arañas venenosas tenemos 4 géneros. Ajá. Hay 4. Tenemos la más peligrosa, podríamos decir, sería la viuda negra. Ajá. Que es la Latrodectus. Tenemos varias especies de Latrodectus en Argentina y 7 especies de Latrodectus, viudas negras. Perdón, con un veneno que es neurotóxico también. Después tenemos la araña del rincón. Hace poco hubo un accidente muy grave con esta araña. Es una araña muy pequeñita, tiene 1 centímetro de tamaño y esa sí es domiciliaria, se encuentra detrás de los cuadros, en cajones. Ahora ya me dio miedo. ¿Para qué me dijo ¿Para eso, qué me dijo? Me voy a poner a buscar por toda la casa a buscar una araña de 1 centímetro. Ahora voy a llegar a mi casa, me voy a volver loco, voy a entrar a sacar todo. Llegaba un fumigador al departamento. Te juro. No, y siempre se suele decir que la araña o sea, es algo como para mirar. Si uno ve en su casa telas de arañas que son geométricas, siempre hablo de nuestra región, porque en otros lados hay diferencias, ¿no? De nuestras arañas, si uno ve telas de arañas geométricas, estas no son venenosas. Las arañas venenosas que tenemos en nuestra región hacen una tela desordenada, como si fueran hilos de algodón. ¿Vieron un algodón cuando uno lo deshilacha? Así me disperso por todos lados. Claro, ese es el tipo de tela de araña que fabrican nuestras arañas venenosas. Ah, mira. Y bueno, el Loxoceles produce un cuadro de necrosis local, o sea, puede producir 2 cuadros en realidad. Uno local de necrosis, uno ve una escara de color negro, zonas rojas, zonas azules, por eso se le llama placa marmoria a la lesión local, como si fuera un mármol, esa es la forma que se produce la lesión, digamos, en la piel. Y durante el primer día hay que tener mucho control de este tipo de picaduras porque puede generar un cuadro mucho más grave sistémico, que fue un cuadro que ocurrió en el Chaco hace unos meses atrás. Me habían hecho una entrevista justamente por esta araña. ¿Y en un hogar sucedió, doctora? Sí, en el interior del Chaco, no me estoy recordando en este momento en qué, pero tuvieron un accidente grave con Loxoceles. Doctora, y ahora cuando viene que se acerca el invierno, ¿no? ¿Hay que tener precaución con respecto a ciertos bichitos? Como dije, están activos todo el año, así que siempre hay que tener precaución, siempre hay que mantener fumigación en las casas, es importante, por lo menos cada 6 meses, 1 año, hacer una fumigación puede ser con deltametrina, por ejemplo, que no es un fumigante bastante inocuo para el humano, pero sí puede destruir estas especies, ¿no? Por lo menos para estar tranquilo en la casa y cerrar las aberturas hacia el exterior, entonces las luces de las casas, de las puertas, las rejillas de los baños. Y en el caso de las arañas, Loxoceles, por ejemplo, es muy lábil con respecto al agua, o sea, el hecho de mantener la limpieza en la casa ayuda mucho a que no estén estas arañas. Aparte también Loxoceles es muy tímida, entonces generalmente está recluida, por eso le llaman reclusa parda, es de color marrón y siempre está escondida. Siempre está recluida en zonas donde no hay personas, entonces detrás de un cuadro. Entonces si uno higieniza la casa habitualmente y mantiene la limpieza y la higiene del hogar, es difícil que ocurra este tipo de accidentes. En cambio, el Latrodectus, que es la viuda negra, es más peridomiciliaria. Entonces, por ejemplo, se ve mucho accidente con la viuda negra en el campo. Claro. Que trabajan en la recolección de granos, de semillas. Entonces, en los cultivos, ¿sí? O en las casas de campo, en las zonas, en las partes de afuera, en el peridomicilio, se puede encontrar.
Bueno, este tipo de arañas también. Ha sido y después tenemos otras, pero menos peligrosas que estas dos. La verdad que nos sirvió mucho de enseñanza para aprender justamente, pero les digo que el susto que nos vamos a dar no. Yo les puedo asegurar que salimos acá y nos vamos a limpiar todos nuestros departamentos, nuestros cuadros, nuestras habitaciones, todo. Cada tanto dejaba de mirarle y digo, doctora, me tengo fobia, no las puedo ni ver a las bichas, a las víboras. Hablamos otro día de víboras. Sí, cómo no, por supuesto. Yo no vengo ese día, no puedo ni mirar, me está retando el productor porque no miro a la pantalla, pero no las puedo ni ver, ni en fotos, ni nombrarlas, ni nada. Tengo terror y encima yo vivía en un pueblo donde había constantemente todo el tiempo y más, o sea, fobia tengo. Así que bueno. Una sola cosita más quería decirles por las dudas. En el caso que ocurra el accidente, si uno no lo puede prevenir, lo que hay que hacer es colocar hielo en la zona. Estoy hablando de escorpiones y arañas, sobre todo arañas. Sí. Hay que colocar hielo, algo frío en la zona de la picadura, ¿sí? Porque eso, en el caso de las arañas, inhibe a un compuesto del veneno que es el más peligroso. Entonces, bien frío sobre la zona de la picadura y llevarlo a un centro asistencial, que ahí va a haber un médico, un personal de la salud que va a saber atenderlos. Nosotros tenemos en la región sueros antivenenos para este tipo de animales. Entonces, si es una persona adulta, un escorpión no le va a producir generalmente más que un cuadro doloroso y nada más, pero si es un niño, un anciano, mucho cuidado. Entonces, siempre ir al centro asistencial donde un médico va a poder evaluar si necesita o no una colocación de un antisuero. ¿Sí? Perfecto. Bueno, excelente, doctora. Me encantó y vamos a tener otra comunicación para hablar, de las serpientes y de los sapos también. Si hay algo que yo le tengo cosas a los sapos, me dan, no sé qué. Pobrecito. No se olviden que todo tiene su lugar en este por ambiente. Supuesto, Hay que tratar de no eliminarlos. Exactamente. Pero sí controlarlos. Muchas gracias, doctora. Muy amable. Un beso grande. Somos el primer canal de noticias desde el interior del país. Transmite desde el histórico Chalet Rapaccioli, Resistencia, Chaco, Norte Grande Federal. Somos periodismo con historia.